Bueno, buenas tardes. Bueno, como decía Tomás, vengo representando a América Solidaria. Quisiera aclarar que hay cosas que yo no conozco tan bien de la organización porque si bien soy miembro del directorio, no trabajo en el día a día de la organización. Entonces, hay, digamos, detalles o cuestiones más logísticas que desconozco, pero sí conozco bastante bien cuáles son las cosas que mueven a América Solidaria y en qué proceso, hacia dónde está transitando ahora, que creo que es lo que quisiera enfatizar en esta presentación. Digamos, qué es lo que mueve, qué es lo que provoca que se hagan ciertas acciones y hacia dónde en definitiva están dirigidas, que no son acciones aisladas, que eso quisiera recalcar bastante. Entonces, bueno, esta es una foto que saqué yo. Esto es en la frontera, es Haití en realidad, muy cerca de la frontera con República Dominicana, que es donde yo fui voluntario. Y bueno, más allá de la foto, me gustaría que reflexionaran a lo largo de la presentación sobre qué es lo que vemos ahí, o qué es lo que ve cada uno en realidad, que eso es lo más importante de todo. A partir de la presentación. Entonces, bueno, una mirada bastante rápida a la pobreza en América Latina, como dice ahí, una mirada amplia. Yo estoy un poco en desacuerdo en lo que se planteaba ayer de que los indicadores no son útiles. Yo creo que sí son útiles porque precisamente permiten ver tendencias y permiten hacer comparaciones, que eso también es importante a la hora de construir política pública, a la hora de replicar experiencias, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación? Ahí están los ingresos, que es la mirada clásica de la pobreza. Bueno, ahí está la proporción de la población con ingreso inferior a $1 al día. Esto es alrededor de 2010, porque hay mediciones que están antes de 2010, otras que están después, y otras que fueron efectuadas durante 2010. Y precisamente, bueno, ahí tenemos la situación. Tenemos países que están, digamos, la proporción es bastante alta de pobreza en términos de ingresos, como Honduras, Guatemala. Aquí no aparece Haití. Haití también tiene una proporción bastante alta de pobreza. Seguramente no aparece aquí porque seguramente no hay datos precisos. Haití no tiene la institucionalidad suficiente como para tomar estas mediciones. Bueno, y ahí está cuál es la meta, las metas del milenio, el objetivo del milenio 1, Alicia los comentaba un poco cuáles son los objetivos. El objetivo del milenio 1 es aquel que pretende derrotar el hambre y la pobreza extrema, y para eso ha definido algunos indicadores, y la meta en relación a pobreza, el indicador relacionado estrictamente con pobreza, hablaba de reducir la pobreza a la mitad hacia 2015. Entonces la meta, bueno, en algunos casos digamos que se cumple, digamos que ahí por ejemplo la proporción de pobres bajo este $1 al día, me imagino que es un dólar ajustado por paridad de compra, es menor, pero sigue siendo una proporción extremadamente alta. El caso de Bolivia, por ejemplo, sigue siendo alta y además no están cumpliendo la meta. De hecho, ellos deben haber iniciado ahí, su línea base debe haber estado por ahí, digamos, para que la meta esté en la mitad, más o menos. Y la verdad es que se han elevado los niveles de pobreza. Eso es bien importante, porque ¿qué es lo que podría haber sucedido ahí? No lo había pensado antes, pero en 2008 hubo una crisis de precio de alimentos, y eso llevó, particularmente en el caso de Bolivia, que definió una política que era principalmente ligada a la producción interna de alimentos y a evitar la importación para fomentar la producción interna, finalmente, y cómo hizo eso, definiendo precios, digamos, definiendo precios máximos a los cuales se podían vender los alimentos. Entonces eso fue un desincentivo para la producción de alimentos y finalmente subieron los precios. Y eso arrastró a mucha gente que estaba muy cerca de la línea de la pobreza, bajo esta medición, digamos, del dólar diario, la arrastró hacia la línea de la pobreza. Pero, en definitiva, lo que creo que vale la pena rescatar acá es que
es que en la mayoría de los países sigue habiendo pobreza, y es una pobreza extrema. Aquí estamos hablando de gente que no tiene el dinero suficiente para... Ahí yo hablo de acceso, o sea, los ingresos permiten el acceso a bienes y servicios que son en definitiva los que en muchos casos permiten satisfacer necesidades. Entonces, eso ahí lo vamos a discutir un poco porque también es un poco relativo, pero va más o menos por ahí. Bien, esto de aquí es la evolución en el tiempo, desde 1980 a 2012, de la pobreza, digamos, en términos generales en la región, y se aprecia que proporcionalmente va disminuyendo, ¿no? Aquí pareciera que está estancado, pero la verdad es que la tendencia sigue siendo más o menos la misma porque ahí va 2009, 2010, 2011, digamos, tomando años seguidos, y obviamente la diferencia entre un año y otro va a ser mucho menor. Ahí está en términos numéricos. Esto es bien interesante en términos numéricos porque si bien la proporción tiende a disminuir, en términos numéricos, en términos absolutos, la cantidad de pobres es mayor que en 1980. O sea, hay también, digamos, también da que pensar, ¿no? Pensar en qué nos interesa, finalmente proporción o nos interesan las personas, digamos. Si nos interesan las personas, hay más cantidad de gente sufriendo que en 1980. Pues esta gente está sufriendo, no es algo así nomás. El hambre, que es otro de los aspectos que evalúa el Objetivo del Milenio 1, digamos, o trata de llegar a solventar. Y bueno, ahí sí hay una reducción importante. Bueno, ahí tenemos la cantidad, digamos, falta creo el numerito, no, ahí está. A ver, bueno, tenemos alrededor de 50 millones de personas que padecen hambre en la región. Eso es lo mismo, o sea, padecer hambre, estamos hablando de desnutrición crónica infantil, o sea, niños menores de 5 años que sufren hambre, eso es, y no es solo hambre, no es sufrir, bueno, ustedes creo que lo saben mucho mejor que yo, porque está ligado al tema de salud, pero la desnutrición condiciona muchas cosas. Entre esas el desarrollo cognitivo, el crecimiento, en definitiva condiciona a las personas hacia el futuro, ¿no? que se desarrollen plenamente. Y eso es muy grave porque además generalmente se atribuye a una situación que se mantiene generacionalmente, es decir, van a estar condenados a ser estas personas. Estos niños van a ser pobres, pero además seguramente lo van a hacer sus hijos también. Bien. Esto es simplemente a nivel de países si hay un retroceso, un avance. Ahí está la meta, el Objetivo del Milenio 1. Sin cambios, etcétera. Distintos grupos y más o menos, bueno, se puede ver que la mayoría está como del sin cambio, es decir, desde la línea base hacia la derecha, es decir, hay avances en un sentido proporcional. Se considera que con un menor del 5% de subalimentación estaría, digamos, cubierta la meta. Esto es interesante porque, bueno, toda esta es la mirada clásica, digamos, de la pobreza, o para medir pobreza, que es pobreza extrema y hambre. Pero luego, que esto es algo reciente, acaba de salir el panorama social de la CEPAL en 2013, no es una idea reciente, eso yo creo que tiene que quedar claro. No es que alguien antes haya dicho en realidad la pobreza hay que medirla de forma multidimensional. Lo que sucede es que nadie lo había hecho, digamos en términos comparativos a nivel así macro, a nivel país. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón es relevante? Porque la CEPAL lo hace con los mismos datos que aportan los países. Digamos, se las arregla para proponer esto es a nivel de propuesta, no está tan validado todavía, aunque aparece en el Panorama Social, que es la publicación anual que saca la CEPAL sobre estos temas. Lo que sucede, bueno, aquí lo vamos a ver, es que a partir de estas dimensiones, que son dimensiones más ligadas a necesidades,
que, que digamos, ¿cómo llamarlo? A estos indicadores duros, digamos, de nivel de ingreso, por ejemplo, logra hacer una estimación. Son 4 nada más, 4 indicadores, como les decía, esto está circunscrito a la posibilidad de medición. O sea, los países, hay otras necesidades sin duda, y eso lo establecen muy bien autores como el que estaba acá ayer, McNeff. Él lo establece claramente en su enfoque de necesidades, ¿no? Como no un enfoque de derechos, sino un enfoque de necesidades que me parece que es súper interesante. Pero luego, ¿eso cómo se mide? Bueno, acá hay una propuesta que intenta mezclar ambas cosas. Y lo que ellos hacen es tomar, digamos, cuando no se cumplen 2 de estas dimensiones, ellos consideran que hay pobreza. Y luego el nivel de intensidad es por cuántas de ellas no son cumplidas respecto al total. Entonces tenemos bueno, incidencia e intensidad. Ahí lo pueden ver en el panorama, eso ahí está explicado bastante claro. Creo que el gráfico no es... Bueno, es claro, pero hay que leerlo un poco para entenderlo mejor. Pero es más o menos eso. Y luego ellos acá hacen un cruzamiento de esas 4 dimensiones, pero además con otros 3 aspectos que son, según ellos, relevantes, que no son necesidades, sino que son más bien situaciones, y que son aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, el sistema de protección social y, por supuesto, que también el más clásico de todos, que es los ingresos. Entonces, ellos ahí hacen una distinción de qué es lo que explica la pobreza de estos 7 aspectos, digamos. ¿Qué tan responsable es cada uno de estos 7 la pobreza en estos 3 grupos, que es alta incidencia, media incidencia y pobreza, y baja incidencia? Bueno, ahí vemos que, de todas maneras, y que eso, miren lo interesante que es esto. Resulta que la educación es en gran medida responsable de la pobreza. Luego, bueno, ahí ya empiezan a variar las situaciones dentro de cada sector. Protección social, por ejemplo, pasa a ser algo relevante en países con incidencia de pobreza ampliada. ¿Por qué razón? Porque generalmente los mecanismos de protección social, que son aquellos, bueno, ahí vamos a ver que son 3 pilares en realidad, pero aquellos que están orientados hacia la pobreza, que son aquellos que la gente no contribuye, se les llama mecanismo de protección social, o ¿cómo es la palabra? Es la protección social no contributiva, es aquella en la que las personas no ponen de su propio dinero, sino que es el Estado el que pone el dinero. Entonces, ahí nos damos cuenta que, claro, digamos digamos, esta situación, digamos, países con baja incidencia de pobreza empleada, es porque son países más ricos. Digamos, porque pueden permitirse el gusto de poner un poquito más de plata en aquellos mecanismos, en aquella protección social no contributiva. Digamos, estamos hablando de bueno, de los subsidios, algunos de salud. Por ejemplo, el sistema público de salud acá, digamos, no alcanza con el 7% que aporta cada trabajador que está en FONASA, me imagino. Digamos, que ahí habrá alguna parte que pone el Estado. Entonces, bueno, esos son los mecanismos de protección social no contributiva. Las transferencias, por ejemplo. Transferencia de dinero, el bono marzo, eso es protección social no contributiva. Ahí lo vamos a volver sobre eso luego. Entonces, bueno, ahí está más o menos la foto desde una mirada amplia, y cuáles son las causas también desde una mirada amplia. Y aquí resulta que justamente vamos a volver sobre estos pilares de protección social, porque, ¿qué es lo que sucede? Las personas que, digamos, en la región, en 18 países para ser más preciso, las personas que más aportan al PIB son las que componen menos el empleo. El PIB en términos digamos, aunque es para mí tremendamente difícil hablar de esto porque
tampoco lo entiendo. O sea, ¿por qué vale más el trabajo de un médico que de un agrónomo? Yo soy agrónomo. Entonces, pero es a eso que se refiere, digamos, como a esta proporción, digamos, la gente que más contribuye al PIB, la gente que gana más recursos o la que tiene aquellas empresas que generan más dinero, son una proporción mucho más baja en relación al empleo. Y aquellos que no aportan casi nada, es decir, aquellos niveles mínimos de productividad, ingresos, sector informal, precario, bajo esa capital y disponibilidad de tecnología, o sea, aquellos que están en desventaja, es más de la mitad. Es más de la mitad en relación a la composición del empleo. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí viene el asunto de los pilares de protección social. Entonces, los pilares de protección social, que son 3, o se han definido como 3. Está el que yo les comentaba, que es la protección social no contributiva, que va a esta parte. Me equivoqué, es al revés. Es la menor proporción del PIB y la mayor composición del empleo. Bueno, es una parte de la protección social. Faltan otras 2 partes que son tremendamente importantes, que es la seguridad social o protección social, que es aquella a la que contribuye el trabajador. Estamos hablando de gente que tiene empleo. Por ejemplo, el seguro de salud. Claro, es injusto y todo, pero sigue siendo una situación tremendamente ventajosa respecto a aquella gente que no lo puede pagar, en nuestro país al menos. Y que es tremendamente importante, y creo que tal vez es el más importante de todos porque le da sostenibilidad a todo esto. O sea, alguien que tiene un empleo decente, tiene solucionado todo esto. Porque por una parte no requiere o requiere mucho menos de una protección social no contributiva y es una menor carga para el Estado también, hay un tema de eficiencia ahí, pero también puede acceder a una seguridad social o a una protección social que suele ser de mejor calidad. Entonces, es eso lo que hay que cambiar, es la estructura productiva. Digamos, no sacamos nada conseguir en esto, porque esto es un saco sin fondo. Lo que tenemos que hacer, y por eso me gustó mucho ver la presentación de la mañana de Alicia, es que va por acá, va por generar, voy a volver un poco atrás, va por cambiar esta situación, va por dar pequeños pasos hacia allá y luego hacia allá. Esas actividades modernas, la verdad que puede ser, no es necesario que sea biotecnología, no se refiere a eso, se refiere simplemente a aquellas que tienen un mayor grado de eficiencia y que es algo, por supuesto que es relativo, digamos que podría ser incluso un turismo donde se valora lo cultural, por ejemplo, no sé, hay espacio para la creatividad, pero lo que tiene que quedar claro es que hay un tema de empleo decente, ¿no? Eso es fundamental. Esa estructura es una de las cosas que hay que cambiar. Esa es una causa y hay que atacarla. Otro elemento. Digamos que si nos imaginamos, esto fue un dibujo ahí nomás en el Excel, no, pero digamos que quizás hubiera sido mejor dejarlo al revés, incluso arriba las demandas sociales que suelen ser tal vez, digamos, miran un poquito más lejos, y abajo la oferta pública, pero lo que interesa aquí es que en general la oferta pública no está alineada con las demandas sociales. Entonces, eso genera un problema, porque una sociedad quiere avanzar y tiene el derecho de elegirlo hacia el lugar que estima conveniente, con los antecedentes, informados, hay un tema de responsabilidad cívica ahí también, no es reclamar cualquier cosa, es algo consciente, pero hay demandas sociales. Y luego la oferta política, y por ende muchas veces la oferta pública, no es capaz de satisfacer esas demandas sociales y va por otro lado. Va por el lado muchas veces de la innovación, por ejemplo. No sé, aquí en Chile ocurre un problema. Aumentó la creación de empresas, por ejemplo. Y tú dices, oh, se crearon no sé cuántas empresas. No sé, no tengo idea, 600.000, qué sé yo. Pero luego cuando se analiza un poco más en detalle,
te das cuenta que de esas 600.000 que se crearon, la verdad es que van quedando 10.000, no sé, pero es algo así. Entonces ¿y qué es lo que sucede? Que tal vez no era la demanda social. Quizás las demandas sociales van por otro lado. ¿Y cuáles son las soluciones ahí? Es pasar de un cooperativismo sectorial, digamos, un sector, la pesca, por ejemplo, lo que ocurrió en Aysén hace unos años. Eso está bien, pero era un sector, era el sector pesquero, digamos. Es pasar de eso a los movimientos sociales, que buscan transformaciones mucho más profundas y donde están representados diversos sectores. Un movimiento social claramente es el movimiento estudiantil. Ya ha llegado tan profundo que ha llegado a demandar reformas a la Constitución, que eso no es menor, digamos, no se lo plantea cualquiera. Y lo que es mejor aún, lo hace con fundamentos, lo hace de manera informada, la gente se comienza a plegar a él, pensadores, sectores, el sector académico, instituciones de base. Hay mucha gente que está en eso. Entonces, yo no voy a juzgar si las demandas son buenas o malas. A lo que me refiero es que para articular la oferta política con las demandas sociales es necesario ese proceso. Y no es necesario que ocurra en el abstracto. Ocurre y aquí yo hago un llamado, digamos, a participar en ello. No digo, si uno no se siente identificado, vaya, no lo hará. Pero si se siente identificado, bueno, hay que hacerlo. Yo hablaba del rol de la sociedad civil. La sociedad civil también ahí puede tener una función, digamos, identificando, apoyando, etc. Y tal vez, ¿cuál es el principal problema? No lo sé. Esta la agregué ahora a la tarde, se me ocurrió. Y que es el tema de la cohesión social o el sentido de pertenencia a un grupo. No por pertenecer a algo o por sentirse protegido dentro de una masa. No se refiere a eso. Se refiere a identificarse con algo y con los problemas, digamos. Si yo vivo en una comunidad, no me da lo mismo lo que ocurre a otro que vive en esa comunidad porque me siento parte de esa comunidad. Y me hago parte de las soluciones y de los problemas y también de las soluciones. Claro, es algo de carácter cultural y por eso es algo mucho más difícil de cambiar. No es tan evidente cuál es la solución. Y es un problema transversal a las clases sociales. O sea, la cohesión social no es un hola. Digamos, la falta de pertenencia no es un problema de la gente pobre, sino que incluso muchas veces es más bien de la gente rica, digamos, que siente que no pertenece, no siente que el otro es parte de su comunidad. Y bien, así rapidito, ¿cuál es el rol del Estado en esto? Bueno, y ahí es bien interesante, diría yo, o quizás es bastante claro y creo que ha ayudado bastante a definir este rol, el enfoque de derechos. Aunque, como vamos a ver, hay otros enfoques. Entonces, nada más que en el contexto del derecho, contexto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es del año 66, es bastante antiguo ya, está el derecho a la salud. Y en el derecho a la salud, hay factores determinantes, o sea, que determinan o no determinan condición de salud, y está la atención a salud. Así lo definen ellos, y hay 4 dimensiones que son la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, y que ahí están explicadas más o menos. Entonces, digamos que lo interesante de esto es que hace responsable al Estado en estos 3 ámbitos. El Estado está obligado a respetar, es decir, no puede vulnerar ese derecho. Son varios derechos, digamos, estos son los derechos humanos. Tiene la obligación de proteger, es decir, proteger de otro, de un tercero, que pueda estar menoscabando ese derecho, y tiene la obligación de cumplir, ya sea proveyéndolo él mismo o facilitando el que sean provistos o suministrados, como dice. Entonces, una vez que los derechos están reconocidos, comienza a suceder participación, hay rendición de cuentas del Estado hacia la sociedad. Puede haber igualdad y no también transparencia, dignidad humana. Hay una serie
no me recuerdo cómo le llaman a esto, pero son algo así como pilares. Luego se reconocen necesidades en función de esto, si ya cosas más concretas, las de las que hablábamos antes, por ejemplo, saneamiento, que se recolecte la basura, no sé, cosas así ya más concretas. Y finalmente, bueno, ahí está, hay 3 ejemplos, digamos, de necesidades. Y finalmente eso es lo que lleva a la superación de la pobreza. Pero digamos que si esta base no está, digamos, no se reconoce el derecho, y por eso la importancia de los cambios a la Constitución, digamos, reformas más estructurales, digamos, y por eso no basta con una asistencia puntual, digamos, si queremos derrotar la pobreza, es de lo que estoy hablando, derrotar la pobreza, no estoy hablando de que la asistencia sea mala, estoy diciendo que no resuelve el problema. Digamos, pero tenemos que partir por ahí, reconociendo estos derechos. Bien, esos son los principios, que son los mismos que estaban antes, dichos de otra manera. Y hay ciertos indicadores, y quise poner los indicadores porque hablan un poco de cuáles son los niveles de actuación en términos de qué es lo que debiese ser el Estado. Y creo que se quedan cortos y por eso puse ese otros. Entonces, son estructurales, hay marcos jurídicos, institucionales, adopción de instrumentos, régimen y convivencia democrática. Hay de proceso, que habla más de la implementación, y de resultados, que son las mediciones que veíamos al principio, digamos, o de ese tipo, digamos, ya que son como más de medir al final, digamos, al final de cuando ya ejecuté. Y esta que me pareció interesante poner porque habla habla de necesidades y porque esto es un poco frío, lo encuentro, lo de los derechos. Digamos, es el rol del Estado y yo exijo y el Estado cumple, pero falta algo ahí. Y falta algo que también lo vamos a ver un poco después, pero que es precisamente eso, aunque son los derechos humanos, digamos, falta el asunto como del darse cuenta, digamos, de esta cosa de la cohesión social, digamos que yo aquí no la veo tanto. Digamos, me parece que en este enfoque, que justamente es el de McNeff, y que está Oppenheim aquí también, que es uno de los que trabaja el panorama social en la CEPAL, y que es del 94. Esto es de Desarrollo Escuela Humana. No sé, es más o menos conocido. Y habla de necesidades. Ahí está. Ser, tener, hacer, estar, que son como las necesidades, no alcanzo a leer de acá, pero esto tiene una definición. Y habla de otro tipo de necesidades, pero que necesidades al fin y al cabo, que son, digamos, un poquito más como... Estas me parece que son existenciales y esta no lo logro ver, pero son como más concretas. Subsistencia, protección. Y lo interesante de esto es que precisamente toma una idea general de lo que las personas necesitan. Porque todos decían, no, pero es que antes de esto, es que las necesidades no se pueden establecer, porque son infinitas. Y la verdad que con este enfoque precisamente lo que hace, aunque esto los autores plantean que no es rígido, digamos que se puede incluir o modificar, es totalmente flexible, lo que me parece interesante es justamente la idea general de cuáles son las necesidades. Sí, entonces está ahí. Y las otras cosas que son, digamos, que tal vez son las infinitas, son los satisfactores, que ya ahí sí son más relativos y pueden depender de una cultura u otra, pero digamos no hay ninguna cultura en la cual no sea necesario el afecto. Digamos, ¿cómo los satisfago? O sea, los satisfactores son los que cambian. Puede ser que, no sé, el ejemplo que se daba ayer, ¿no? Como los hijos en una cultura determinada van con los abuelos. O sea,
ahí quizás se da mucho más cercano a la satisfacción de afecto entre nieto y abuelo, ¿no? Pero sigue siendo satisfecho el afecto. Eso es lo interesante de esto, que deja ese espacio. Ahora, como les comentaba antes, el problema tal vez es que es muy difícil de medir. Entonces no permite establecer tendencias. Digamos, progresamos, vamos mejor o peor, es intuitivo y claro, es verificable en mi comunidad. Yo fácilmente me doy cuenta si me estoy entreteniendo lo suficiente o si mi vecino se entretiene lo suficiente, si tengo la suficiente libertad, si me siento lo suficientemente protegido. Pero digamos que a nivel un poco más macro, bueno, esto es a escala humana, pero tampoco pretende eso, pero digamos que sería, digamos, la debilidad, digamos, y por eso yo veo la necesidad de también seguir, digamos, por el otro camino. O sea, creo que... Pero esto yo creo que es tremendamente importante tenerlo en cuenta porque humaniza las relaciones. O sea, cuando yo me hago partícipe del dolor ajeno y del mío propio, no estoy pensando en esto, no estoy pensando tanto en derechos. Estoy pensando en necesidades. Hay otros enfoques, hay varios más, no es lo único que hay. Pero fueron los dos que me pareció, digamos, importante revisar. Bueno, ahí veíamos cuál era el rol del Estado. Bueno, ahí está una mezcla, lo de las necesidades no está establecido como rol del Estado así tal cual, pero de todas maneras lo dejé ahí. Pero bueno, ¿y qué hace la sociedad civil en este contexto? Entonces, y es aquí que me parece, yo creo que se va a abrir una discusión sin duda y qué bueno que sea así. Pero primero un comentario, antes de ir a esto, cuál es el rol propiamente tal. Hay un contexto. La sociedad civil no funciona sola, está en un contexto social. Y ese contexto, hay comunidades, hay personas, organizaciones de base, está la academia, el Estado, organismos internacionales, hay empresas y, como dice ahí, un largo etcétera. Eso es un dibujo así nomás, lo pesqué del Google, de redes neuronales. Eso, para mí, o como yo lo entiendo, quiere decir que una cosa se relaciona con la otra y todas en su conjunto. Y el resultado de eso no es la interacción entre uno y otro, y entre el otro y otro, y el otro y el otro. Es el resultado de la interacción vista como un todo. Es la resultante de eso. Entonces creo que teniendo en cuenta esto, digamos, creo que es mucho más fácil identificar el rol. Luego vamos a ir a aquello. Pero tenerlo en cuenta. Y un segundo comentario, también tomé unos dibujos. Esto es chileno, mala imagen. No sé si lo quieren leer. Bueno, la persona está indignada por la situación de la sociedad y qué sé yo, está todo mal. ¿Y qué piensa hacer? Dice que por lo pronto, hoy veré un reality. No basta con la indignación tampoco. Hay que ir a la acción. Una acción inteligente, ¿sí? Una acción estratégica, una acción con sentido, pero sin duda que hay que actuar. Hay un sentido de urgencia. Digamos, no basta con la indignación. Digamos, si hoy todos nos vamos para la casa y decimos, oye, en realidad la situación de la pobreza en América Latina y el Caribe es terrible, hemos progresado muy poco o mucho menos de lo que quisiéramos, no basta. Hay que hacer algo. Ahora, hacer algo es también súper amplio. Digamos, habla de las necesidades. Digamos, ahí yo creo que hay que pensar en las necesidades. Digamos si alguno vive con los papás, imagino que no todos, pero quizás varios, los papás tienen necesidades. A veces uno lo olvida, por ejemplo. Ahí hay algo ya. Digamos, pero en términos ya, y pensando en pobreza, sí, hay mucho que hacer. Y hay que hacer, o sea, si te indigna, vamos, que hay que actuar. Entonces, pensando en eso, que hay que hacer, hay que actuar.
y pensando que hay un contexto social donde hay multiplicidad de actores y no queremos, digamos, y queremos que cada actor cumpla su rol, digamos, porque si no la obra no funciona. Si, no sé, pensemos, qué sé yo, bueno, cualquier obra, no sé, pero si alguno de los personajes no está, la obra se cae. Esto tiene que estar articulado, ¿sí? Cada actor cumpliendo con su función. ¿Por qué? Porque cada actor también tiene ventajas comparativas para cumplir con su función. Digamos, no, por ejemplo, para una ONG es súper difícil mantenerse en el territorio, porque generalmente depende de financiamiento, muchas veces son empresas, que son, nos pasa a nosotros en América Solidaria. La mayoría del financiamiento viene de empresas, del mundo privado, digamos, me refiero como la industria. Entonces, de hecho, en los años de crisis, que es cuando más se necesita ayuda tal vez, es cuando las empresas retiran el apoyo. Estoy hablando de pobreza. Digamos. Entonces, ahí se produce un contrasentido. Entonces, claro, finalmente yo creo que así pensándolo, el rol es facilitar procesos o acompañar procesos. No es hacerse cargo de los procesos. Eso creo que es un error estratégico. O sea, pensando en este contexto social donde hay diversos actores. Entonces, claro, hay acción directa. Asistencia, eso es importante. Acción directa, un poco lo que veíamos en la mañana, ¿no? Asistencia de emergencia, digamos, hay una emergencia de diverso tipo, qué sé yo, un terremoto en Chile 2010, terremoto en Haití 2010, puede haber una asistencia de emergencia. Bueno, en Haití, que creo que la emergencia continúa, y antes era también así, sigue habiendo asistencia de emergencia. América Solidaria hace asistencia allá, en salud particularmente. También está la cooperación de desarrollo, que es otra cosa, que es más de lo que nos hablaba Alicia en la mañana. Eso ya es cooperación, digamos. Están acompañando un procesos comunitarios, procesos en un territorio determinado, para mejorar las condiciones de desarrollo. Claro, ¿cómo entendemos el desarrollo? Bueno, eso ya lo podemos discutir, pero esencialmente, digamos, hay una intención de más largo plazo, acompañar algo que tiene sostenibilidad. Digamos, por ahí hablaba de que se involucra al gobierno local, que se involucra a la universidad. Entonces, eso es importante, ir sumando. No digamos tomar, oye, yo sigo mi rumbo como ONG y me hago cargo de un tremendo proyecto y súper bien financiado, qué sé yo, de huertos escolares en Guatemala. Pero si yo no involucré al gobierno local, si yo no involucré a aquellos que van a seguir en el territorio, aquellos actores y por supuesto a la comunidad, como si llegue con una visión paternalista, ¿sí? Eso no va a servir. Va a ser profundizar la injusticia. Tal vez, quizás soy muy duro, pero tal vez es mejor no hacer nada. Entonces, bueno, acción directa. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Que yo creo que hay una tremenda ventaja ahí, desde las ONG particularmente. Es la generación de evidencia. Las ONG tienen mucho más espacio para la creatividad, porque lamentablemente, generalmente la política pública estatal es muy vertical y es muy generalizante. Entonces, toma una idea y la trata de implantar así como molde, digamos, independiente de los contextos culturales, territoriales. Digo, no, hay muy buenas políticas públicas que no lo hacen, digamos, pero tal vez es una falencia de la que sufren muchas. Entonces, las ONG ahí, esto es importante, generar evidencia, digamos. También yo creo que es bueno la acción directa, pero también es bueno tomar aquellas lecciones aprendidas, aquellas experiencias que son exitosas y sistematizarlas de algún modo. Digo, no necesariamente poniéndole indicadores así duros, pero digamos algo que quede para la posteriori, ¿no? Y ahí está, o sea, modelos alternativos de pequeña escala, o de gran escala también puede ser, pero en general aquí yo creo que la ventaja es a pequeña escala y creo que hay que ir generando evidencia que sirva para generar un cambio. Y generalmente las cosas suceden así.
Ayer se hablaba del caso de Bután. Bután fue una idea individual. Bután es una monarquía. Fue el rey el que implantó esa idea. Si no me equivoco, él estudió economía en Inglaterra y se le ocurrió esto. Digamos. Era un tipo creativo y tenía la facilidad de hacerlo porque la estructura del Estado en Bután era así, monárquica, y era fácil implantar una política que fuera un cambio de timón así tremendo. Entonces, pero si eso no se, tal vez no se hubiese sistematizado, digamos, de algún modo, digamos, si no se hubieran generado indicadores para medir esa felicidad, tal vez no se estaría la discusión ahora de por qué no irse por ese camino. Digamos. Tal vez, no sé, yo no conozco, pero me imagino, tal vez el Tíbet eran igual de felices, tal vez antes de la intervención china, me imagino. Pero no hay registro, digamos, no hay cómo saberlo. Entonces, yo creo que es importante generar esa evidencia, darla a conocer, creo que es una de las cosas positivas de este Congreso también. Y algo que es tremendamente relevante es la incidencia política. Y no es una incidencia política orientada hacia la izquierda o hacia la derecha, es una incidencia política, digamos, pensando en cuál es, estamos hablando de sociedad civil en el contexto de pobreza. Como explicaba antes, que vaya a las causas, a la causa de los problemas. Entonces, veíamos antes que había ciertas causas en torno a la, digamos, a la estructura productiva en relación a esta composición del empleo, por ejemplo, de que el empleo decente es muy bajo. Entonces, es que la ONG no se puede quedar callada. No puede decir es que yo voy a solucionar la pobreza con los proyectos que estoy haciendo. Siga haciéndolo, eso está muy bien. Pero cuando sea la discusión de empleo, vaya y diga algo, porque tiene algo que decir. Ese es un rol tremendamente importante. Y como decía, no se trata de ir a la izquierda o a la derecha. Yo no sé si en ese sentido creo que es bueno mantener, más que neutralidad, porque no es neutralidad, ahora sí creo que voy a usar la palabra correcta, es independencia. Eso sí es importante mantener. Pero neutralidad por ningún motivo. Porque los problemas son estructurales. La pobreza es un problema político. No es un problema de buena voluntad. Digamos, o sea, también lo es, digamos, hay un montón de cosas funcionando. Finalmente somos personas. Pero si queremos cambiar algo, es que tenemos que incidir ahí. Entonces, a partir de esta evidencia, que también podemos generar, digamos, algún tipo de pensamiento ahí. Digamos, hay organizaciones que se dedican exclusivamente a eso, a tomar los datos que hay, la información, analizarla y generar evidencia. Y con eso tienen una incidencia política tremenda. Independiente, pero incidencia política. Y lo que comentaba antes, que es la articulación con los movimientos sociales. Digamos, eso va a servir para articular esta oferta pública y las demandas sociales. Es una de las pocas maneras, quizás es la única manera. Entonces también, no se puede dejar de lado, es algo en lo que hay que involucrarse. Bueno, y como comentaba, en esta incidencia política, el enfoque de derechos y otros, ahí están como herramientas tal vez, se podrían instrumentalizar, no sé, digamos, pero creo que puede ser así. Y lo que comentaba también de teniendo en cuenta la importancia de los pilares de la protección social. O sea, no es la protección social no contributiva la única importante, por aquella que la gente no paga, porque la gente no puede pagar. Eso sirve para hoy, pero eso genera, como decía, es un saco roto. Tú le vas a seguir estando y no va a haber un cambio, tal vez algún cambio en el sentido de aquella lumbrera que ahora estaba bien alimentado, así que se le desarrolló bien el cerebro y ahora sí va a ser capaz de ir al colegio. Tal vez en ese sentido sí. Pero en el sentido, digamos, del desarrollo de una comunidad, eso no va a servir de nada. Digamos, tal vez incluso va a generar esta competencia a la cual estamos tan acostumbrados. Digamos. No sé, aquellos muchos estudiantes de medicina, difícil quedar en medicina. Y es difícil, y es un mérito, sin duda. Pero es una competencia. Es que, digamos, hay unos arriba, otros abajo, otros en medio. Yo creo que hay que olvidarse un poco de eso.
Hay que ir al... cambiar la estructura. Sin miedo. Eso yo creo que es pura mejora, sería bonito. Bien, y en el caso de América Solidaria, ya acercándonos al final. Entonces, ¿qué es lo que hace América Solidaria? América Solidaria, históricamente, ¿qué es lo que ha hecho más bien? América Solidaria es una organización que hace la articulación entre profesionales que quieren ser voluntarios de diversas áreas y otras organizaciones civiles o ONGs locales o que tienen acciones en terreno que requieren de ciertos profesionales para profundizar su acción. Entonces, América Solidaria hace un convenio con el socio territorial, que es esta ONG local, y permite y financia el envío de este voluntario a esa realidad, siempre a otro país. ¿Por qué razón? Porque América Solidaria lo que postula es que ese intercambio cultural, ese intercambio entre países es un valor agregado, simplemente por eso. Hay una cooperación entre países, digamos así como a nivel individual, digamos, cuando uno siente el dolor del otro, eso ocurriría de algún modo entre sociedades en distintos países. Esa es más o menos la idea. Pero ¿qué es lo importante de esto? Y creo que se acerca mucho más al tema de las necesidades, al sentir que el otro necesita, aunque también creo que es muy importante tener en cuenta que es sujeto de derecho. Hay gente que está siendo vulnerada y eso también es bueno saberlo. Pero en términos de transformación social, digamos, en este proceso, lo que se busca es una transformación social y no en el lugar al que se va. Posiblemente la realidad va a cambiar muy poco, porque es súper difícil. Alicia lo decía en la mañana. Es tremendamente difícil trabajar en una situación de extrema pobreza. Digamos, los avances son muy lentos y porque implica muchas cosas. Entonces, a mí me tocó. Yo la verdad que, bueno, América Solidaria son intervenciones llamémosle intervenciones, o proyectos más bien, de varios años, pero los cuales van varios voluntarios, digamos como reemplazando, como tomando la posta. Entonces, ¿por qué razón? Es simplemente para que esta transformación social, digamos que haya más gente que pueda experimentarla. Esa es la única razón, casi una razón de presupuesto. Pero aún así, o sea, yo recuerdo que una compañera que había estado antes que yo en el mismo lugar que estuve trabajando yo, en uno de los lugares en que trabajaba, me decía, fue después de que yo ya me había retirado, me decía, ¿sabes qué? Fui 3 años después que había ido y fue increíble ver a la gente. Pero también fue súper triste ver que en realidad no había cambiado nada. O sea, a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de que posiblemente los indicadores de los proyectos, que eran proyectos de cooperación financiados, así que tenían que tener sus indicadores, qué sé yo. Sí había como números azules, por decirlo de algún modo. En realidad no había cambiado nada. O sea, claro, o sea, es que es muy poco tiempo. Digamos, son 3 años o qué sé yo. Pero lo que sí ocurre, y creo que tal vez puede llegar a ser más relevante, es este proceso de transformación, digamos, como a partir del compartir, ¿no? Como que hay situaciones de afecto, o más bien necesidades de afecto que se ven cubiertas. También creo que no sé, después de una experiencia de voluntariado así en una situación dura que uno no conoce, y en una cultura además en una cultura que uno no conoce, hay una transformación. Hay por lo menos una sensibilización. En unos más, en otros menos. Pero ¿qué significa eso? Que esta transformación social, o más bien esta transformación de personas, pero que en conjunto constituimos una sociedad, eso finalmente es lo que va tal vez cambiando las cosas. Y eso es lo que se me queda corto en el tema de los derechos. ¿Cómo transformamos la sociedad? ¿Cómo nos hacemos parte? Y creo que en ese sentido América Solidaria lo ha identificado
y se está trabajando en ello, en esa línea. Él, tú, yo, nosotros. Para mí, ¿qué es eso? Y eso también es tremendamente relevante porque, bueno, en esta visión de las necesidades, ¿no? hay distintas pobrezas porque hay distintas necesidades. Entonces, es así como uno se da cuenta que en realidad los pobres somos todos. O sea, y no porque te hagas partícipe nada más que del dolor ajeno, sino que porque hay necesidades, incluso tuyas propias, que no estás cubriendo ante esta falencia. Y todavía menos evidente, esta ya es menos evidente que las otras, pero esta todavía menos, creo que es tal vez el concepto de amor, y que lleva a la solidaridad, no a la caridad, entendida como un ser capaz de dar y ser capaz de recibir. Eso, sí, yo creo que Fromm, como decía también Magnef, lo define bastante bien. Es súper bonito ese libro, el arte de amar. ¿Es ese de Fromm? No. Sí. Entonces, finalmente, ¿qué? Se trata de que los problemas que determinan la pobreza son de carácter social. Contexto social, causas sociales, soluciones sociales también. Y es importante tener en cuenta las necesidades, además los derechos. En este contexto, sí, ya, y muy rápido, ya solo para cerrar, ahí está la visión y la misión de América Solidaria, y aquí le estoy pidiendo prestada las diapositivas a Sebastián, el director ejecutivo, y ahí está, digamos. Entonces ahí está, justicia, fraternidad, ahí está, sale una palabrita que es como nueva en esta cooperación para el desarrollo. Urgencia, excelencia y alegría. Ahí están nada más que los temas que se están trabajando actualmente. Yo creo que atentan un poco contra una visión un tanto más integral, pero fueron los que se escogieron, casi como por votación dentro del directorio. Y se está trabajando en educación, en desarrollo productivo y salud, con énfasis en infancia y adolescencia. Y se me iba a tocar un punto, que la pobreza, hay un tema estaba a estos chicos en la mañana, hay un tema de género, pero el género no es solamente mujer. Aquí los pobres, y por ahí había una pregunta en la mañana que preguntaba sobre cómo era la situación en la ruralidad y en los lugares urbanos. Bueno, el pobre, digamos, el que está más desprotegido de todos, es aquel que vive en zonas rurales, aquel que es mujer, aquel que es anciano, aquel, bueno, ¿para qué decir si sufre algún grado de discapacidad física o mental? Minorías sexuales. Ahí hasta se profundiza más. Entonces, creo que también es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, para una América justa, están los proyectos, América fraterna, es una sociedad y profesionales conscientes y una integración a nivel de países. Esto, bueno, es internacionalización, o sea, quiere decir que cada país puede aportar con voluntarios y que van a otros destinos. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, voluntarios bolivianos trabajando en Chile. Me parece que es súper importante. Yo creo que cada realidad tiene mucho que aportar y no pasa por un grado de preparación, llamémosle técnica, digamos, pasa mucho más por un grado de sensibilidad cuando se trabaja con pobreza. Entonces, ¿qué vemos? Y ahí vuelvo a la pregunta inicial. Es súper dura la pobreza, pero es también un desafío. Ahí pueden ustedes responderse a sí mismos. Yo, veo muchas cosas.
Gracias. Señor Álvarez, le agradecemos por su ponencia. Bernal. Ahora daremos paso a algunos minutos de preguntas. Por allá. ¿Disponemos del micrófono? A través del consumo de sustancias, en este caso legales como el alcohol y la televisión, como cultura anestesiante, por un lado. Por otro lado, tomando en consideración que en Latinoamérica o en América en general, Centroamérica y América Latina ha habido dictaduras cototas y que tienen un impacto transgeneracional, entendiendo también que ha habido cierto levantamiento de movimientos sociales y esta enorme posibilidad del Estado, de sus pseudópodos, de cooptar los movimientos a través de soluciones que nunca fueron soluciones, o que fueron soluciones mínimas. Y por otro lado, esta distinción que hay entre sujetos e individuos desde las ciencias sociales, que no sé si es como compartido, pero el sujeto como sujetado a distintas cosas, patrones, normas sociales, etcétera, y el individuo como ese sujeto único, irrepetible, de lo que siempre nos han dicho, pero que no ocurre. Por lo general está el tema de la producción en masa de sujetos, el sujeto consumidor, ¿sí? Dentro de esta cultura anestesiante. Y salud como dispositivo de sujeción, salud en particular como institución. Algo decía la vez pasada de como nosotros contribuimos a los procesos de subjetivación del malestar social y distribuimos anestesiantes de distinto tipo, desde los antidepresivos, desde las pastillitas para dormir, a los distintos placebos que se pueden dar en salud cuando una persona pobre está implotando. Entonces, contribuimos como dispositivo del Estado a que no ocurra este empoderamiento. Eso. Entonces, cómo también hacer una revisión desde las propias instituciones, porque América Solidaria funciona en esta línea de fuga de las instituciones, ¿no es cierto?, que es un tremendo potencial. Pero cómo también dentro de las mismas instituciones se genera cierto grado de reflexión y cierta posibilidad de liberar a estos individuos, entendiendo que la sujeción pasa también por que tenemos cierta cantidad de horas para atender, minutos para atender, y etcétera, etcétera. Eso. Gracias. Bueno, yo no vengo en realidad de las ciencias sociales, pero respecto a lo primero que comentabas, yo creo que independiente del término, digamos, yo, como te digo, no sé bien cómo se usa, individuo, sujeto, ¿no? Pero de todas maneras creo que lo importante es no perder, digamos, como no perder la persona, digamos, pensando en que lo que uno vaya a hacer, lo que sea, digamos, y creo que es algo que no mencioné, pero creo que es importante, mantener la relación con el otro, digamos, el otro con el nombre, y creo que eso es tremendamente importante en salud. Digamos, y lo digo como usuario de servicios de salud. Es muy importante porque generalmente, no sé, yo no soy muy asiduo al médico, pero ni tampoco he sufrido ninguna enfermedad así como que me sienta muy mal, digamos, pero
pero lo que he visto, digamos, en otra gente que conozco y todo eso, es que tal vez lo principal al ir al acudir a un servicio de salud o requerir un servicio de salud es la contención, en primer lugar. Es la necesidad de sentirse protegido, que es una de las necesidades de las que se habla ahí. Entonces, el satisfactor, en este caso particular, de una atención en salud, que por cierto uno podría decir, y esa es la diferencia entre el enfoque de derechos y el enfoque de necesidades, ¿no? Porque el enfoque de derechos, pero si se atendió, él accedió al servicio de salud, cumplió su derecho, el Estado le proveyó del derecho a la salud. En cambio, necesidades, necesitaba protección. ¿Fue protegido o no fue protegido? Me haría yo la pregunta. Y yo creo que eso pasa, y creo que eso es en todas las profesiones, pero tal vez en salud es más importante todavía, pasa por mantener el nombre, mantener la cara, mantener la relación persona a persona. O sea, creo que pasa por eso, no hay otra manera. No... Por ahí está Odette con nuestro hijo, que nació hace 4 meses, pero nosotros a la primera, más allá, lo tuvimos en una clínica, en la clínica Tabancura en Santiago. Lo que era supuestamente una excelente atención. Y a Nahuel lo tuvimos en la casa, con 2 matronas en la casa. 2 matronas, por cierto, que 2 matronas que tienen un enfoque, digamos, dirigido hacia allá. ¿Y por qué razón? Porque ahí sí nos sentimos protegidos. En la clínica de Tabancura nos sentimos atacados, para ser bien franco. ¿No? ¿Y por qué razón? Porque ahí éramos uno más. Cosa que pasa por una elección, sin duda que pasa por una elección. Yo elijo cómo atiendo, ustedes van a elegir cómo atienden. Y especialmente si trabajan con personas en pobreza que suelen ir más desprotegidas porque están en condiciones tal vez como más complicadas, digamos. Ustedes pueden tomar la decisión de ser paternalistas, de esta cosa de tratarlos como si fueran una máquina biológica, o pueden tratarlos como personas. Ahí hay una elección importante. Y eso no se da, no es una decisión que tengan que tomarla para ir a África o para ir a República Dominicana, como en mi caso. Basta que lo hagan en el día a día, incluso si trabajan en el sector privado, porque se da a todo nivel. Y esa, como decía, es una pobreza que todos vivimos. Y es una pobreza que se da a nivel de interacción. Entonces, bueno, en América Solidaria yo creo que trabaja eso, no de manera directa, pero como decía, trabaja en términos de transformación. Yo estoy seguro que aquellas personas que trabajaron en la clínica en Croix Bouquet, cerca de Puerto Príncipe, no van a ser el mismo profesional. Yo creo que a eso se refiere con la transformación, digamos, como verse sometido a situaciones que son un tanto más extremas, pero donde especialmente, porque también uno se siente un tanto, imagínate, uno se va, no tienes amigos, digamos, tienes que construir tu vida allá. Un año uno alcanza a construir una vida, digamos, amigos, qué sé yo, relaciones. Y entonces yo creo que eso permite esa empatía, ¿no? como de poder entender una cultura, las cosas funcionan muy diferentes. Entonces uno tal vez está en esa predisposición y eso permite como ese, no sé cómo llamarlo, pero ahí ocurre algo, ¿no? Y que es transformador. Yo entiendo que es más difícil tenerlo trabajando estudiando todo el día en una sala de clases, teniendo unas prácticas en el hospital de Valdivia tal vez, como donde la cosa como que viene, como que los médicos que están los más viejos ya funcionan como en una dinámica que es un poco más despersonalizada. Entonces como que uno dice, bueno, o cambio las cosas, y me veo un poco en problemas porque seguramente voy a hacer tal vez las cosas un poco más lento, quizás me voy a tener que ir un poco más tarde, no sé cómo funcionan, pero o entro a la misma dinámica y ahí se mantiene y es como otro tipo de pobreza intergeneracional, ¿no? Como a nivel de
de profesionales de la salud. Y ya como que creo que va por ahí, ¿no? Como cambiar esas pequeñas cosas. ¿Alguna pregunta más? Por allá. Vamos a aceptar esas dos preguntas por razones de tiempo para que los piensen al tiro. Hola, buenas. Hola. Bueno, recién respecto a lo último que hablaste sobre la agresividad y sobre la visión paternalista que uno tiene sobre la atención al paciente, por lo general unas veces dice yo sé más que tú y me tienes que hacer caso a mí. Colocando un ejemplo sobre eso, la semana pasada nomás me llegó una paciente que soy casi dentista, soy interno. Y en el internado me llegó una paciente que tenía un diente realmente salvable, tenía una carie. Y yo le dije, señora, mire, ¿sabe qué? Ese no lo vamos a sacar. Vamos a hacerle una tapadura y va a quedar bien. Llega y me dice, no, yo me lo quiero sacar. Pero señora, ¿sabe qué? Si lo tapamos, va a quedar bien. Después llega mi compañero, señora, ¿sabe qué? Si lo tapamos, va a quedar bien. No, me lo quiero sacar. Me lo quiero sacar, me lo quiero sacar, me lo quiero sacar. Después llegó el profesor, le dijo, oye, si lo tapamos, queda bien. No, me lo quiero sacar, ya, sáqueselo, problema suyo. Ya, uno tal vez ahí cumplió con decirle qué tenía que hacer y qué era lo mejor. Pero ahí la agresión que ella estaba sintiendo era de que nosotros no la estamos tratando como ella quería, a pesar de que nosotros, con nuestro conocimiento, teníamos la razón. Entonces, hay que también hacer, a pesar de nosotros ser un poco agresivos con los pacientes, muchas veces es por una ignorancia que hay entre medio que también es culpa de nosotros, de no saber, o sea, nosotros cumplimos con explicarle, pero en el fondo, a pesar que le explicamos, la agresión fue mayor, fue sacarle un diente, bueno, culturalmente para ella no significaba tanto, pero in situ, en el lugar, sí es grave. Entonces, igual, ¿cómo responder a eso? Es súper difícil, no sé, como... qué sé yo... Yo creo que y no es nada más que una opinión, yo nunca me he visto algo tan complejo expuesto, pero yo creo que tal vez las causas son, como en muchos casos también, son históricas, digamos. O sea, no sé qué edad tendría la señora, pero hay un contexto, digamos, no es la foto puntual así de que, oye, que la señora que obtusa que no entendió las razones que tal vez tú le diste, las razones técnicas. Entonces es que sucede, yo creo que hay mucha gente que llega al médico o llega al dentista a defenderse, llega con una actitud de exigir o de estar muy alerta porque antes no tiene la experiencia de sentirse protegido, que es la necesidad básica de ir al médico, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la aplicación. Ahora, de cómo solucionar eso, yo creo que es voluntad, no sé. También ahí creo que uno tiene que ser un tanto kantiano, digamos, en un sentido bien... Kant plantea, digamos, en su ética, así dicho de manera muy simple, y si lo entiendo bien, porque es más súper complicado, que lo que importa finalmente es la buena voluntad, digamos, en el acto, porque no hay un acto, los actos no son buenos por sí mismos, digamos, o sea, no hay un bien en sí mismo en un acto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper burdo. Uno ayuda a cruzar a la calle a una viejita y justo la atropellan porque tú le ayudas a cruzar la calle. Y se transforma en un acto, digamos, malo. Pero ahí lo que en realidad importó fue el móvil, digamos, que es la buena voluntad, el deseo de hacer algo bien. Y creo que más bien va por ahí la respuesta. Tal vez yo
yo estaría muy tranquilo si tú lo intentaste, si eso tampoco va a cambiar o va a ir en desmedro así en gran medida de la salud de esa persona, estaría muy tranquilo. A verla, siéntete tranquilo si la trataste bien, si fuiste acogedor. Lo otro ya hasta pasa a ser un detalle, digamos, como, no sé si es tan así, digamos, yo no soy dentista, pero quizás una muela más, una muela menos no va a cambiar tanto. Creo que había otra por allá primero, ¿no? Estaba esa pregunta de la chica muy linda que está ahí. Ya. A ver. Hola. Es que me quedó una duda respecto al rol en sí de América Solidaria. No entendí si al final el rol era puramente asistencial y de como concientizar a la población sobre el tema de la pobreza y la, no sé, injusticia social, o ustedes también buscaban involucrarse en cierta forma en crear políticas públicas, en mejorar el empleo y todas esas cosas que hablaste al principio. Mira, eso es un paso que estamos dando. Eso, como les comentaba, América Solidaria nació como un nexo entre profesionales que querían ser voluntarios y ONG locales que trabajan en un territorio determinado y que tenían necesidades de estos perfiles profesionales. Así partió. Y eso es más que nada asistencial, sin duda. Entonces, la reflexión viene porque justamente viene por el lado de las causas. Si identificas causas de la pobreza, que son esta estructura productiva, que son la distribución, la inequidad, la distribución del ingreso, no sé, hay varias que se pueden identificar. Digamos, si tú quieres cambiar la situación, en realidad tú tienes que atacar las causas. Y ahí es donde viene el paso que se está dando. Nosotros conformamos una mesa política, que está funcionando hace unos meses. Tenemos algunas columnas ya en los medios con estos temas. Y ahí estamos comenzando. Es un proceso también, porque en definitiva, digamos, para plantear una idea o plantear algo hay que tener un valor agregado, digamos, un análisis y de información. Y eso requiere tiempo, requiere trabajo y requiere gente que tenga las capacidades de hacerlo también. No es como pura gestión de proyectos como ha sido hasta ahora. Pero es un paso que se está dando porque identificamos que es necesario. No te podría decir que haya resultados concretos ahora. Ahora mismo no estamos en la discusión de las políticas públicas en ningún país. Pero ¿qué es lo que yo veo a futuro? Digamos, como que se va a mantener esta experiencia transformadora del voluntariado, creo que es el sello de América Solidaria, pero también va a estar en las discusiones importantes, digamos, como que atacan a las causas de una manera mucho más estructural. Entonces, el rol es todo eso. Por eso decía, digamos, no podemos quedar tranquilos, digamos, atacando solo un aspecto, porque no resuelve las cosas. Digamos, al menos tenemos que tenerlo en el discurso. Digamos, por eso me llamaba un poco la atención y por eso decía que bueno que viene a la mesa luego. Lo que decía Héctor, por ejemplo. Nosotros somos una organización neutral apolítica. A mí me llama la atención. Digo, es una organización de la sociedad civil y que tiene esa posición, digamos, para mí significa que, o sea, tal vez también es por el perfil, quizás, ¿no? O sea, yo sé que no hay mala intención y me parece súper bien lo que están haciendo, pero creo que no está bien identificado el rol. Pero en todo caso es un proceso, para nosotros fue un proceso como organización, no fue algo automático. Y de hecho cuesta muchísimo, porque además en el directorio, o sea, ahora esta mesa política la tenemos como en el equipo ejecutivo y participo yo. Pero a nivel de la planificación estratégica que nos sigue rigiendo todavía, eso no está.
es algo que va a venir luego y que queremos poner en la mesa para que luego, cuando venga la siguiente planificación estratégica, eso sí esté como de una de las cosas que trabaja la Fundación. Pero creo que es como todo, yo creo que es un darse cuenta, tomar conciencia y luego actuar. Vale, gracias. Bueno, sin ánimos de recortar las preguntas, no tenemos mucho tiempo y va a haber una mesa redonda en la que se van a poder tratar estos temas más a profundidad. Disculpa, es que no voy a poder estar en la mesa, entonces quisiera aprovechar, si tú me permites, la oportunidad para participar en este momento. Proceda. Muchas gracias. Mira, me parece súper bien lo que tú mostraste con respecto a esta red, de que la pega de uno no puede estar solo en este cuento. O sea, la importancia del trabajo intersectorial es súper importante porque nosotros como profesionales de la salud no podemos hacerlo todo. Y me parece súper relevante que uno de los principales roles que nosotros debemos tener como profesionales de la salud tiene que ver cómo nosotros aportamos a la corresponsabilidad de salud y tener una ciudadanía más activa en este tipo de temas. Y al respecto, me parece súper importante, por ejemplo, promover el mecanismo de comunicación efectiva con los usuarios externos durante la atención a través de una instancia informativa que permita en forma ascendente lograr un empoderamiento de la población. Me parece que ese es un ejercicio súper válido que tú lo puedes realizar durante la misma atención, brindándole también un carácter más humanizado de tu prestación o de tu momento de la atención. Y lo otro, igual hay que identificar algunos nodos críticos que tienen que ver con este cuento, y yo insisto, la corresponsabilidad en salud por parte de la población es súper importante, pero aquí el tema de los representantes políticos también tienen un cuento que decir. O sea, hablamos del trabajo intersectorial, pero también tenemos que promover un trabajo comunitario como ustedes lo están haciendo, ¿no es cierto? Pero parte también de la necesidad de proporcionar mecanismos de democracia participativa, ¿no es cierto? Y legitimando alguna política pública que sea la correcta y adecuada para permitir una mejor articulación de los diferentes actores. O sea, a mí me parece súper importante, desde mi punto de vista, podría mencionar otro. Me tocó participar en un taller de ciudadanía en salud, lo cual fue bastante productivo, y lo que estoy mencionando acá son algunas reflexiones que se dieron en esa oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a hacerle un agradecimiento al señor Pablo Bernal por haber participado de este congreso, y el presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina UACH, David Gutiérrez España, le hará entrega de este reconocimiento. Estamos entrando a finalizar este congreso. Para esto vamos a introducir a la última plenaria